Hola querida iglesia y familia en Cristo, deseamos que puedan ser muy bendecidos con estas enseñanzas que hemos estado aprendiendo. Presta atención y toma nota porque hoy finalizaremos el tercer tema llamado la adoración. Hola iglesia, espero que se encuentren súper bien. Creemos que este mes que estamos pasando juntos, buscando la presencia del Señor, orando, adorando, intercediendo por otros, nos va a servir para profundizar en nuestra relación con Dios, nos va a servir para exponer nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo sane nuestro interior, pero también para ser capacitados. Y la oración, el ayuno y la adoración son herramientas espirituales que nos acercan a Jesucristo y que nos posicionan en el lugar correcto para que Él nos pueda transformar y para que nos pueda dar habilidad y capacidad para realizar su obra. Entonces hoy día lo que vamos a estar haciendo es hablar acerca de la adoración. Y creo que es necesario comenzar la adoración tratando de definir lo que significa. Si vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar con un montón de expresiones distintas, pero que apuntan a una misma realidad. Palabras como alabar, exaltar, aclamar, adorar, honrar, o a lo mejor si te vas un poquito más a las versiones más antiguas, Reina Valera 60, que es una versión de la Escritura, vas a encontrar palabras como magnificar, enaltecer, tributar. Cada una de estas palabras, aun cuando es distinta una de otra, apunta a un mismo sentido, apunta a la realidad de un corazón que se ha postrado delante de Dios y ha decidido seguirle con todo su ser. Si vas al Antiguo Testamento, como te comentaba, hay palabras hebreas que van marcando un poquito la pauta de lo que significa la adoración. Hay una palabra importante que es mencionada 290 veces en el Antiguo Testamento, mayormente en los Salmos, y es la palabra hebrea abad. Y esta palabra significa servir con un corazón rendido. Otra de las palabras importantes del Antiguo Testamento es la palabra halal. Esta palabra es interesante porque son 146 veces que se menciona en el Antiguo Testamento y hace referencia a una alabanza extravagante, una alabanza fuera de lo común, que generalmente está ligada a la música, a los tambores, al arpa, al canto. Se vincula generalmente a una expresión de alabanza comunitaria, como la que aparece en Salmo 150. Y también hay otra palabra en hebreo, que es la palabra barak, que también es una palabra bastante citada en el Antiguo Testamento. 327 veces mencionada en el Antiguo Testamento y se traduce como bendecir con palabras, usando la creatividad para poder, con nuestras palabras, expresar lo que sentimos, lo que vemos y lo que conocemos con respecto a Dios. Estas palabras que te he mencionado son palabras que aparecen en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra muy hermosa que se llama proscuneo. Y esta palabra es una palabra compuesta. Pros tiene que ver con hacia y cuneo tiene que ver con besar. Por lo tanto, estas dos palabras se vinculan etimológicamente a un gesto, a alguien que va hacia abajo, a alguien que se postra y a alguien que besa la mano. Esto quiere decir que cada vez que nos acercamos a Dios, tenemos que venir con esta conciencia, con esta mente, de que nuestra adoración tiene que ver con tener un corazón servicial y rendido para poder servir al Señor. También tiene que ver con vincularme a otros en esta alabanza extravagante, fuera de lo común, en donde utilizamos música, en donde utilizamos diferentes expresiones artísticas para adorar al Señor, como también tenemos que entender que la adoración también tiene que ver con lo que expresamos con nuestras palabras. Y en el Nuevo Testamento, como te comentaba, esta expresión de postrarse y besar la mano. Si pudiéramos conectar todos estos elementos, ¿cierto?, a una definición aplicable y práctica para cada uno de nosotros, podríamos decir que la adoración es la respuesta del ser humano a la invaluable, poderosa y persistente gracia de Dios. Sería responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser.
Una vez habiendo entendido esto, te vas a dar cuenta de que efectivamente la adoración es algo sumamente importante. Si tú te vas a la Escritura, te vas a encontrar de que es súper importante restaurar el propósito de la adoración, ya que hay 4 propósitos que la Escritura nos habla con respecto a esto. Primero, ¿por qué es importante la adoración? Es importante porque es el propósito por el cual hemos sido creados. Isaías 43, versículo 7 dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. En otras palabras, el ADN de cada ser humano es adoración. Por eso, tú te vas dando cuenta de que cada uno de nosotros hemos sido testigos en primera persona de que hemos sido cautivados por algo y en muchos momentos hemos terminado adorando cosas incorrectas. ¿Qué cosas hemos decidido adorar? Por mucho tiempo quizás hemos adorado el dinero o a lo mejor el estatus social, quizás otros adoran la aprobación del resto, otros quizás adoran su trabajo o su propia familia, quizás otros adoran la religión, otros adoran las relaciones afectivas, etc. Hay muchas cosas que desvían nuestro corazón de la adoración correcta. Por lo tanto, en nuestra sociedad, la adoración es algo que permanece desde siempre. Está puesta en el lugar incorrecto, pero la gente sigue adorando. Y ahí es cuando cobra valor una correcta visión desde las Escrituras con respecto a la adoración, porque nos lleva a entender el propósito de Dios para esto. La realidad de la fe en Cristo y la realidad de las Escrituras nos enseñan que hemos sido creados para adorar a Dios. Entonces, hay muchas personas que se preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Isaías 43:7 lo responde. El Señor te creó para que le adores y para que hagas alabanzas a Él. Solamente ahí vas a encontrar la plenitud de tu vida. Solamente ahí vas a encontrar aquello que te llena y que te satisface. Pero no solamente eso, sino que la Escritura también nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 14, de que adoramos porque la adoración es la finalidad de la obra de la redención. Efesios 1, 14 dice, Él nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando tú lees el contexto del capítulo 1 del libro de Efesios, vas a encontrar que todo esto que el Señor nos ha dado tiene que ver con bendiciones espirituales. Él nos eligió para que seamos sus hijos. Él nos entregó su santidad, hizo desbordar sobre nosotros sabiduría. Él nos dio la redención, Él nos entregó la gracia, Él nos dio su amor. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, después de haber recibido todas estas cosas que acabamos de mencionar, ¿cierto? Bendiciones, santidad, elección, adopción, sabiduría, redención, gracia. Todo esto que el Señor nos entregó, lo hizo para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Por lo tanto, es interesante entender de que adoramos porque hemos sido creados para adorar, pero también adoramos porque entendemos de que nuestra adoración es la finalidad de la obra de la redención. No solamente eso, sino que la Biblia también nos indica de que adoramos porque en la adoración somos ofrendados a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nuestra mejor ofrenda es nuestra vida alineada al plan de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo conecta esta idea del sacrificio vivo, que nos da a entender de esta labor sacerdotal del Antiguo Testamento, ¿sí? Conecta esta idea de sacrificio vivo con la idea de la adoración, con la idea de la ofrenda. Yo me ofrendo y de esta forma adoro. Yo me rindo y de esta forma adoro. Yo me entrego por completo y de esta forma adoro. Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestra vida al quemar las impurezas. Todo esto ocurre cuando nos ofrendamos al Señor como respuesta a su amor y le adoramos.
Y lo cuarto es porque la adoración es eterna. Esto es interesante. La adoración es una práctica eterna. No todas las prácticas espirituales actuales son eternas. Sin embargo, la adoración rodea cada página de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En cada hoja de las Escrituras vemos actos de adoración. Por lo tanto, es sumamente importante entender que aquello que estamos haciendo acá en la tierra es una preparación de lo que vamos a hacer de forma plena y profunda en el cielo, que será adorar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Por lo tanto, quiero terminar este tiempo, este espacio, en donde hemos definido lo que es la adoración, en donde hemos dado 4 elementos fundamentales del por qué la adoración importa tanto. Quiero terminar diciendo lo siguiente. En Ancla creemos que la adoración auténtica no se limita a un lugar o tiempo específico. Es un estilo de vida que se refleja en nuestras motivaciones y acciones. También entendemos de que la adoración es un recordatorio constante de nuestra dependencia de Dios y de su soberanía sobre todas las cosas. No solamente eso, sino que entendemos que la adoración es un llamado doble. Tanto personal, soy llamado yo de forma individual a ofrecer adoración a Dios por medio de lo que hago, por medio de cómo me dirijo en la vida, por medio de mis decisiones, pero también la Biblia me llama a adorar de forma comunitaria, con el resto de creyentes, con el resto de personas que aman y siguen a Jesucristo, así como yo lo amo y le estoy siguiendo. La adoración también es un acto de fe, donde confiamos en que Dios merece nuestra alabanza, incluso en medio de las dificultades, porque no adoramos a Dios por lo que Él nos da, adoramos a Dios por lo que Él es. Él es el creador de todas las cosas, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustento y quien nos completa. Y la adoración no se basa en nuestras circunstancias, sino en la constante fidelidad y bondad de Dios. Por lo tanto, en este tiempo que vamos a estar teniendo durante este mes de oración, de ayuno, de adoración, te quiero invitar, te quiero motivar y desafiar a que puedas ir un paso más adelante en tu vida de adoración. Rinde tu vida delante de Él. Y así como lo vimos hoy día, así como vamos a tener espacios de adoración en nuestra comunidad local, aparta un tiempo para adorar en tu casa. Quiero terminar con esta reflexión. Hechos capítulo 16 nos menciona un momento en donde el apóstol Pablo con Silas, por predicar el evangelio, fueron puestos en la cárcel, fueron golpeados. Y a medianoche comenzaron a adorar al Señor. Comenzaron a levantar sus voces. Y los otros presos de esa cárcel escuchaban cómo estos hombres cantaban y seguramente se burlaban un poco. Pero la Escritura nos dice que cuando ellos comenzaron a adorar, hubo un terremoto en el lugar y las cadenas comenzaron a caer. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero lo que sí sé es que cuando tú te enfocas en Jesucristo y ofreces adoración a Jesucristo en medio de tu noche difícil, el Señor siempre se glorifica y trae nuevas fuerzas y derrama su gracia y deposita favor en nosotros. Por lo tanto, toma este mes como un mes de adoración, en donde te ofreces al Señor independiente de lo que estés viviendo. El Señor va a hacer algo a tu favor. Señor, te damos gracias por este día. Oramos, Señor, para que tu palabra que ha sido compartida pueda transformar nuestros corazones y a nosotros danos sabiduría para tomar las decisiones correctas y dejar de adorar cosas que no satisfacen nuestro corazón y ponerte a ti en el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén.